Vamos inmediatamente a la palabra del Señor en esta mañana. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 4, el verso número 7. El libro de Gálatas, capítulo 4, verso número 7. Vamos a estar leyendo acerca de este primer texto que damos referencia para hablar acerca de este tema. We're going to be speaking about the scripture that we're giving reference to. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: And the word of the Lord says the following way. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Therefore you're no longer a slave but a son. Y si hijo, también heredero de Dios. And if a son, then a heir of God. Heredero de Dios A heir of God. por medio de Cristo. Through Christ. Vuelvo a repetirlo: así que ya no eres esclavo, I repeat it again. Therefore you're no longer a slave sino hijo. but a son. Y si hijo, And if a son, también heredero de Dios then an heir of God por medio de Cristo. through Christ. En realidad vamos a hablar acerca del tema de esclavos a herederos. In truth, we're going to talk about the topic of from slave to heirs. Cómo Dios ha hecho el gran milagro a través de la persona y maravillosa gloria de Jesucristo. How God did the great miracles through the person of Jesus Christ. Cuando estamos hablando en esta perspectiva que el apóstol Pablo menciona la palabra esclavo, When we're talking about this perspective mentioned by Apostle Paul, the word slave, se está refiriendo con relación al pecado y a lo que son los rudimentos de la ley, is referring to sin and the rules of the law, y está proyectando la bendición, la gracia que Dios nos revela por medio de Jesucristo. and is projecting the blessing and the grace that God reveals through Jesus Christ. Y tenemos que hacer esa demarcada diferencia porque el hombre llega a ser esclavo del pecado And we need to make a difference because man becomes slave of sin, y a la vez esclavo y cautivo por la fuerza de las tinieblas. and at the same time a slave and captive by the forces of darkness. Pero por otro lado, también cuando somos libres de la esclavitud del pecado, But on the other side, when we're free from the slavery of sin, de Satanás y de sus fuerzas demoníacas, of Satan and his demonic forces, entonces también la Biblia nos enseña que nos entregamos y somos voluntariamente esclavos de Cristo. then the Bible says that we are voluntarily slaves of Christ. De eso tendríamos que hablar muchísimo y hay una profundidad de revelación y muy intensa en cuanto a esa parte se refiere. And of this we would have a lot to say about. There is a depth of revelation in this. Ahora, Pablo dice que en el periodo del Antiguo Testamento, Now Paul says that in the period of the Old Testament, con sus leyes y sacrificio, with its laws and sacrifices, solo daba un bosquejo de lo que era la perfecta salvación que Dios iba a proyectar en un futuro profético. it only gave an outline of the perfect salvation that God would project in a future, in a prophetic future. Por eso fue necesario que en el tiempo de la ley fue muy importante que hayan sido las leyes ceremoniales That's why in the time of the law it was important the ceremonial laws en la que Israel se había de mover. in which Israel would move. Pero cada una de esas leyes ceremoniales, But each one of those ceremonial laws, fiestas e incluyendo el tabernáculo de reunión, feast, even the tabernacle of the meetings, la Biblia dice que fueron sombra de lo que había de venir. the Bible says that they were a shadow of what was to come. Si en realidad fueron sombra que había de venir, en realidad nunca fueron Cristo en el Antiguo Testamento, If in truth it was a shadow of what was to come, then it was not Christ in the Old Testament. sino fue sombra de lo que había de Dios de proyectar en una perfección manifestada a través de Jesucristo. But it was a shadow of what God would project through the manifestation of Jesus Christ. Por eso que nos dice el libro de Gálatas, el capítulo 4, 5 y 7, y todo el capítulo podíamos leer. That's why the book of Galatians chapter 4, 5 and 7 and the entire book of Galatians says, Y Pablo enfatiza que Cristo ahora nos redimió a los que estaban bajo la ley. and Paul emphasizes that that Christ redeemed us, those that were under the law. Lo hemos explicado varias oportunidades de este mismo púlpito y hemos explicado lo que significa la palabra redimir. We have explained several times from this pulpit and we have explained what it means, the word redeemed. Pero resumiendo, esa palabra redimir significa comprar otra vez. But summarizing this word to redeem, it means to purchase again. Esto se refiere a un precio pagado This refers to a price that was paid para comprar la libertad de un esclavo o de un rey. to buy the liberty or the freedom of a slave or a king. Por eso que mirando una perspectiva divina, bíblica y escritural, That's why through a divine perspective, biblical and spiritual, lo que es la redención es que implica un trasfondo que absorbe algo negativo. the redemption implies a depth that is something completely negative. Una persona necesita ser liberada, A person needs to be delivered, cambiada de posición y de condición.
Change from position and condition. Y solamente la redención de Jesucristo es capaz de hacer ese gran milagro. And only the redemption of Jesus Christ is able to do that great miracle. Sin embargo, surgen grandes preguntas en lo que se llama esta palabra, de qué deberíamos de ser librados los seres humanos. Yet questions arise about this word. What should human beings be delivered from? La Biblia presenta que hay 4 dimensiones en que usted y yo hemos sido librados. The Bible refers to 4 dimensions in which you and I have been delivered. Según Hebreos 2, 14 y 15, hemos sido liberados del diablo y de sus trampas terribles. According to Hebrews 2:14 and 15, we have been delivered from the devil and his terrible traps. Por medio del poder de la redención. Through the power of redemption. Segundo, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 15, versos 56 y 57. Second, according to 1 Corinthians 15, 56 and 57. Hemos sido liberados de la muerte para tener vida abundante. We have been delivered from death to have abundant life. Y de acuerdo a lo que dice Romanos 6:22, And according to Romans 6:22, hemos sido liberados del poder del pecado que nos estaba esclavizando. we have been delivered from the power of sin that maintained us slaved. Y finalmente, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:19 And finally, according to Romans 3:19 y Gálatas 3:13, and Galatians 3:13, hemos sido liberados de la condenación de la ley. we have been delivered from the condemnation of the law. O sea, 4 dimensiones de libertad que se manifiestan a través del poder de la redención de Jesucristo. Which means 4 dimensions of deliverance are manifested through the power of the redemption of Jesus Christ. Libres del diablo, Delivered from the devil, de sus trampas of his traps, y de sus maquinaciones. and of his works. Libres de la muerte, Delivered from death, del poder del pecado from the power of sin, y de la condenación. and from condemnation. Ahora, en realidad, cuando el Señor libera al ser humano de estas 4 dimensiones en que él está sujeto y cautivo, Now, in reality, when God delivers a human being from these 4 dimensions in which he is captive and subdued to, ¿cuál fue el propósito, el objetivo por la cual Cristo logró redención a través de su muerte en la cruz? what was the purpose, the objective for which Christ accomplished redemption through the cross? ¿Qué propósito positivo realmente Jesús manifestó a favor de nuestra vida? What purpose did Christ manifested in favor of our lives? No solamente que nos redime y nos hace libre de la esclavitud, Not only did he redeem us and set us free from slavery, en esas 4 dimensiones que hemos mencionado, in those 4 dimensions that we mentioned, sino que una vez que nos hace libre, but once he sets us free, nos ha adoptado para ser verdaderamente hijos, llamados hijos de Dios. he adopted us so that we can truly be called children of God. Ahora, la Biblia habla de adopción, Now the Bible speaks about adoption. y el hijo adoptado según Dios y su palabra And the adopted son, according to God and his word, llegaba a ser un verdadero hijo. he would be a true son. Miremos esto de una forma muy clara. Let's look at this in a very clear way. El que adoptaba He who adopted, concordaba y se ponía de acuerdo en criar al niño, he came into agreement to raise the child, proveerle alimento y vestimenta. to provide food and clothing. El que adoptaba a una persona He who adopted a person y lo hacía su hijo o su hija, and made that person his son or daughter nunca jamás lo podía repudiar. could never reject him. El hijo The son nunca podía ser reducido jamás a esclavitud. could never be reduced to slavery. Y los padres biológicos del niño, And the biological parents of the eso es lo child, que practicaba la ley romana, no tenían derecho a reclamarlo nunca más. that's what the Roman law practiced. They could not reclaim that child ever again. O sea, la adopción establecía el derecho a heredar. Which means the adoption established the right to inherit. Entonces ahora Pablo escribe acerca de la implicación que significa el ser adoptados como hijos de Dios. So then Paul now explained what implies to be adopted as children, sons of God. Entonces cuando miramos estos aspectos, So then when we look at these aspects, podemos decir a viva voz que hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos y como sus hijas. we can say out loud that we have been adopted in the family of God as his sons and daughters. Si hemos sido adoptados según la palabra y según la promesa redentiva del Calvario, If we have been adopted according to the word and
and the redemptive promise of Calvary, como hijo de Dios tenemos acceso a todos los derechos. as sons of God, we have access to all the rights. No algunos derechos, a todos los derechos. Not some of the rights, but all of the rights. Y los privilegios que realmente producen el pertenecer a la familia de Dios. And the privileges that come with belonging to the family of God. Yo quiero que entienda esta perspectiva bíblica escritural. I want you to understand this biblical and scriptural perspective. Tenemos derechos, tenemos privilegios We have rights, we have privileges que producen cuando somos realmente pertenecientes a la familia de Dios. that are produced when we truly belong to the family of God. Ese relacionarnos con Dios es sobre la base de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. To have this relationship with God is in the foundation of what Christ did in our favor. Todo se funda a favor de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Everything is grounded in what Christ did in our favor. Si nosotros negáramos lo que Cristo realizó a favor de nuestra herencia, If we denied what Christ did in favor of our inheritance, sería como si un hijo quisiera renunciar a su posición it would be as if a son wanted to renounce to his position y a su herencia a fin de volver a ser nuevamente esclavo. and to his inheritance to again become a slave. Es decir, no podemos negar lo que Cristo hizo a favor de nosotros. It means that which means that we cannot deny what Christ did in our favor. Tenemos que apropiarnos de esa verdad innegable. We need to take a hold of that undeniable truth. Y esa verdad tiene que hacerse rema, se tiene que hacer vida en nuestro ser. And that truth needs to become rema, needs to become life in our being. Entonces, mire esto lo que dice Romanos capítulo 8, verso 17. Look at what Romans 8:17 says. Y dice, si hijos también herederos. And it says, if sons also inherit. Ahora, aquí Pablo agrega una palabra más que no la menciona en Gálatas. Now Paul here adds one more word that is not mentioned in Galatians. Y dice, si hijos también herederos, And it says, if children also heirs, herederos de Dios heirs of God, y coherederos con Cristo. and joint heirs with Christ. ¿Cómo podemos entender esa verdad? How can we understand this truth? ¿Somos herederos y somos coherederos? We are heirs and we are joint heirs. Para nosotros entender de una forma clara la diferencia que hay entre heredero y coheredero, For us to understand clearly the difference between an heir and a joint heir, en esa palabra que Pablo menciona a los romanos, in this word mentioned by Paul to the Romans, herederos de, those that heirs of, la palabra heredero significa herederos de, the word heirs means heirs of, y la palabra coheredero significa con. and the word joint heirs O means sea, with. debemos de entender primero qué significa nuestra herencia. Which means we need to understand first what our inheritance means. ¿Herederos de qué? Heirs of what? Realmente, ¿qué realmente Dios nos otorga? Truly, what is it that God gives us? ¿Y coherederos con quién? And joint heirs with who? Entonces, eso es lo que quiero explicar en este momento. And that's what I want to explain at this moment. Entonces, observe bien, herederos de Now observe well, heirs of y coherederos de qué. and joint heirs of who? Según lo que hemos estado predicando en algunas oportunidades en los últimos meses, As per what we have been preaching in some opportunities sometimes, para que usted entienda esta perspectiva de lo que quiero hablar de heredero y coheredero, for you to understand this perspective of what we're saying about heirs and joint heirs, tenemos que explicar lo que es el significado de la herencia. we need to explain the meaning of the inheritance. Hemos hablado mucho a través de la genética. We have talked a lot about genetics. Si miramos la herencia de una perspectiva genética, If we see the inheritance from a genetic la perspective, herencia de una forma genética de cual aún la ciencia certifica y corrobora, the inheritance according to a scientific perspective, according to what science collaborates and says, es el conjunto de caracteres is the joining of characters, científicamente mencionados fenotipos scientifically mentioned phenotypes, y el genoma and genoma que transmite un individuo a la descendencia. that is transmitted from an individual to his descent. Esta herencia significa transmitir rasgos, This inheritance means to transmit features, tanto físicos como de conductas, physical as much as behavior, que continúan siendo notorios en la descendencia genética de la familia. that continue to be notorious in the descent in that family. Son muy notorias en la continuación de la generación, Is notorious in the continuation of the generation. que genéticamente herede rasgo muy parecido a sus padres. That genetically inherit features very like their parents. Entonces podíamos hablar de una descendencia y de una ascendencia. So then we can speak of a descent and of an ascent. Entonces también eso es lo que genéticamente podríamos mencionar lo que es una herencia.
And that's what genetically we can mention as an inheritance. Hay otro tipo de significado, la herencia como un legado o como algo legal, un derecho. There is something else in regards to the inheritance, and it's like something that is a legal right. Según la ley de los hombres y la legalidad de la mayoría de los países, According to the law of men and legal rights of each country, una persona puede adquirir una herencia por principios legales de derechos. a person can acquire an inheritance by legal principles of rights. Y según la descripción de los derechos legales, And according to the description of the legal rights, herencia es la práctica de pasar propiedades, títulos y obligaciones inheritance is to pass properties, titles, and obligations luego de la muerte de una persona. after the death of a person. Ahora bien, para que podamos disfrutar de estas dos palabras, Now, so that we can enjoy these two words que a menudo parecen desapercibidos, that often are not understand or taken into account, debemos de ubicarnos en los tiempos en los que estamos viviendo y en los tiempos que Pablo escribió esta palabra. we must understand that according to the times in which we are living and the times where Paul wrote this word. Entonces, ¿cuáles son las condiciones So then what are the conditions para ser un heredero? to inherit, to be an heir, Conforme la palabra del Señor menciona y describe. according to the word of the Lord and how it mentions Según and describes Hebreos it. capítulo 9, verso 16 al 17, According to Hebrews 9:16 to 17, las condiciones para ser un heredero, primero debe ser hijo. the conditions to be an heir, first it must be a son. Debe existir una herencia, There must be an inheritance. debe de haber un testamento There must be a testament. y se hace efectiva la herencia solo cuando interviene la muerte del testador. And the inheritance is effective by the death of the testator. Entonces por eso que hay una diferencia entre heredero y coheredero, heredero de, coheredero con. That's why there is a difference between heir of and joint heir with. En primer lugar tenemos que entender que somos hijos. In the first place, we must understand that we are children, we are sons and daughters. Evidentemente tenemos una herencia demarcada por Dios y sus promesas innegables. We have an inheritance marked by God and His undeniable promises. Y esa herencia es una herencia efectiva And that inheritance is an effective inheritance que fue afirmada y fue establecida con la muerte de Jesucristo en la cruz. that was affirmed and established by the death of Jesus Christ and the cross. Fue necesario la muerte del Señor Jesucristo It was necessary the death of the Lord Jesus Christ para que la herencia tuviera legalidad y nos convirtiéramos herederos en Cristo. so that the inheritance was legally right and we would become heirs with Christ. Entonces mira lo que dice Tito capítulo 3 verso 7. So then look at what Titus 3:7 says. Para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. That having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Repito, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. I repeat it, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Entonces mire lo que sucedió antes de la cruz. So then look at what happened before the cross. Antes de la cruz, Before the cross, el mundo fue contaminado, como lo hemos predicado, por el pecado de un hombre llamado Adán. the world was contaminated by the sin of a man called Adam, as we have preached. Y por esta razón era necesario And for this reason, it was necessary que Dios mismo, that God Himself, diga Dios mismo, say God Himself, viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. would come and save that which was lost. Conforme lo que dice Lucas capítulo 19 verso número 10. According to Luke 19:10, Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. He came to find and to save that which was lost. Por cuanto el mundo estaba contaminado, Because the world was contaminated, cautivo y esclavo de Satanás y de su pecado, captive and enslaved by Satan and sin, privado de herencia y de vida eterna, deprived of inheritance and eternal life. fue necesario que Jesucristo, It was necessary that Jesus Christ, la muerte fuera real that death would become real, para que la vida también fuera real. so that life would also become real. Y por esta razón era necesario que Dios mismo viniera a buscar And for this reason, it was necessary that God Himself would come to seek, todo aquello que se había perdido. to find everything that was lost. Y en eso de todo aquello que se había perdido estabas tú y estaba yo. And in that of everything that was lost, it was you and I. Entonces mire de una forma muy clara lo que enseña la Biblia. So then let's look in a very clear way what the Bible teaches. Recordemos lo que sucedió y estamos recordando lo que sucedió antes de la cruz. And we're remembering what happened before the cross. Y por lo tanto dice
que lo que el Señor hizo, And therefore it says that what the Lord did, eso lo establece en Romanos capítulo 5, el verso número 1, that is established in Romans 5:1, es restituir a su hijo, is to restitute to his son, haciéndolo heredero de todo. making him an heir of everything. Dice, y ahora sí, And it says, and now, siendo justificados gratuitamente por su gracia, having been justified by his grace, mediante la redención que es en Cristo Jesús, through the redemption that is in Christ Jesus, llegáramos a ser herederos por la fe, no por la ley. we would become heirs by faith and not by law. Mire cómo esto funciona. Jesús muere en la cruz, Look at how this works. Jesus dies on the cross. toma el lugar que merecíamos nosotros He takes the place that we deserved para hacer legal el derecho a vivir to make legal the right to live y para hacer legal el hecho de la herencia. and to make legal the fact of the inheritance. Ahora el Padre lo resucita primogénito entre los muertos, Now the Father resurrects him, the first from the dead, y cuando Él lo resucita, and when he resurrects him, el Padre le hace heredero de todo. the Father makes him an heir of everything. Pero como Él nos redimió y nos ha dado la herencia But because he redeemed us and he gave us the inheritance por medio de su muerte y su resurrección perfecta, through his death and perfect resurrection, todo lo que el Padre le concede al primogénito, everything that the Father gives to the firstborn le concede a todos sus hijos e hijas. is given also to all his sons and daughters. Fuera de Cristo no hay herencia. Outside of Christ there is no inheritance. Fuera de Jesús no podemos ser herederos de nada ni de nadie. Outside of Jesus we cannot inherit anything or nothing. Yo alabo a Dios en esta mañana I praise God this morning porque es por medio de Jesús, because it is through su Jesus, perfecta redención his perfect redemption y sacrificio eterno and eternal y sacrifice resurrección gloriosa, and glorious que resurrection, somos herederos no por la ley sino por la fe. that we are heirs not by law but Quiero by que faith. entiendas esto. I want you to understand Mira lo que this. dice capítulo 4 de Romanos, el verso número 13 y 15. Look at Romans 4:13 and 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia Because it was not by law that Abraham or his seed la promesa que sería heredero del mundo, was given the promise to be heir of the world, sino por la justicia de la fe. but through the righteousness of faith. Porque si los que son de la ley son los herederos, For if those that are of the law are heirs, vana resulta la fe faith is made void y anulada la promesa. and the promise made no Dios effect. pacta con un hombre God makes a covenant with a antes man del tiempo de la ley, before the time of the law, llamado el periodo dispensacional de la promesa, called the dispensational period of the y le da promise. una promesa a Abraham. And he gives a promise to Abraham. Esa promesa es por la fe. And that promise is through faith. Eso es lo que vemos destacado en la vida del llamado de Abraham. That's what we see highlighted in the life and the calling of Por Abraham. la fe Abraham obedeció a Dios. Through faith, Abraham obeyed God. Por la fe dejó su tierra y su parentela, By faith, he left his family and his land, conduciéndose al lugar donde Dios les tenía asignado. going towards the place assigned by God. Y por cuanto creyó a Dios And because he believed God, y le fue obediente a Dios and he was obedient to y God, actuó en lo que no en lo que veía, sino por la fe de lo que Dios declaraba, and he behaved not according to what he saw, but the faith declared by God, Dios le hizo heredero de todo. God made him an heir of everything. Es decir, hay un principio para nosotros fundamentalmente establecernos sobre un propósito de herencia. Which means that there is a principle for us to be established on a purpose of inheritance. La fe es importantísima, es vital, es estrategia en esa herencia. Faith is very important. It's a strategy, is vital in this inheritance. Porque Dios te asegura a ti y a mí, nos asegura lo que Él revela por su palabra. Because God assures you and I what He reveals through His word. Y yo tengo que estar conscientemente seguro que lo que Dios dice es amén y es sí. And I need to be certain that what God says is amen and yes. Yo no puedo discutir con Dios ni preguntarle a Dios las razones ni las situaciones. I cannot argue with God or ask Him the reasons or the situations.
situations. Dios me llama a mí a creerle a Él God calls me to believe Him y a moverme en una acción y una dinámica de fe. and to move in an action and dynamic of faith. Porque eso es lo que va a producir en nosotros un peso de herencia extraordinaria. Because that will produce in us a weight of extraordinary inheritance. Yo le invito a que usted lea segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 al 4. I invite you to read 2 of Peter 1 through 4. Y miro que el apóstol Pedro establece en este verso. And look at what Apostle Peter he establishes in this scripture. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. And he says, those who have obtained by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, Que todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. to all the things that belong, who all the things belong to, Le habían sido dadas por su divino poder, that had been given through his divine power, mediante el conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia. through the knowledge of him who called us by his glory and virtue. Todo le pertenece a Él. Everything belongs to him. Pero el amor y la compasión de Dios expresamente a través de la persona de Jesucristo But the love and the compassion of God through the person of Jesus Christ fue manifiesta a tal importancia y a tal profundidad was manifested in such an importance and depth que Jesús no se queda solamente para Él ser heredero de todas las cosas, that Jesus Christ does not stay simply for him to be the only one that heirs all things, sino que Él forma un cuerpo llamado la iglesia, but he forms a body that is called the church, compuesto por miembros en diferentes funciones que van a ser activados en esa iglesia, made of members in different functions that are going to be activated in that church, y la herencia que hay en la cabeza, que es Jesucristo, and the inheritance that is in the head, that is Jesus Christ, es la herencia que transmite a todo el cuerpo que esté conectado a la cabeza. is the inheritance that is transmitted to the entire body, connected to the head. Por eso sin Jesús no hay herencia, For that reason, without Jesus, there is no inheritance. no existen herederos ni existen coherederos. There is no heir or no joint heirs. Si desplazamos a Jesús de la verdad central de esta importante verdad de gloria. If we displace Jesus from the main truth of this important glory. Yo alabo y glorifico al Señor en esta mañana, I praise and glorify the Lord this porque morning. esa es una verdad que nadie puede negar. Because this is an undeniable truth. El evangelio es mucho más de lo que la gente llega a pensar. The gospel is much more than what people think. Y mira lo que sigue diciendo estos textos maravillosos de Pedro. And look at what the scriptures these amazing scriptures by Peter. Él sigue hablando aquí He continues talking here y diciendo de una forma muy especial, and saying in a very special manner, les habían sido dadas preciosas y grandísimas promesas. they had been given exceedingly great and precious Escuche, promises. para que por ellas Listen, so that through them llegáramos a ser participantes we could participate de la naturaleza divina of the divine nature como herencia en el reino de Dios. as an inheritance in the kingdom of God. Somos participantes So then we are participants de una naturaleza especial de Dios. of a special nature of God. Antes de la cruz Before the cross y sin el conocimiento, and without the knowledge, eran promesas no entendidas. they were promises not understood. Después de la cruz, After the cross, muchas de esas promesas many of these promises pasaron a ser conocimientos con derechos de herencia otorgados por Dios a nuestra vida. now became knowledge with the right to inheritance in our lives. Antes de la cruz, Dios establece promesas. Before the cross, God established promises. Tiene que ver con vida, con herencia, con libertad, con salvación, un sinnúmero de promesas extraordinarias. It has to do with life, with inheritance, with deliverance, with a great number of extraordinary promises. Pero después de la cruz, But after the cross, esas promesas pasaron a ser conocimiento de derecho otorgado a nuestra vida. those promises became knowledge of right that was given to our lives. Aleluya, esto es glorioso. Hallelujah, this is glorious. Cuando las promesas se convierten en derecho que Dios por pura gracia te otorga a ti y a mí. When the promises become a right that God gives you and I by pure grace. Tenemos derecho de vida We have the right to life. y tenemos derecho de inmortalidad y de eternidad. And we have a right to immortality and eternity. No podemos negar eso. We cannot deny this. Entonces allí donde somos herederos, So it's there where we las are mujeres heirs. herederas, The women are heirs. es la persona que por testamento, por ley,
in the person that by testament or by law recibe todo o parte de una herencia, receives everything or part of an inheritance, es el dueño de una herencia, de una heredad. it is the owner of an inheritance. Es la persona que presenta las características It is the person that presents the characteristics y las cualidades de sus progenitores and the quality of his progenitors o antepasado. or ancestors. Por eso, si somos herederos, That's why if we have inherited, Dios cambia nuestra naturaleza God changes our nature. por una naturaleza viciada por el pecado y la maldad. A nature that was in addiction and that was enslaved by sin and evil. Y es necesario ser una nueva criatura. And it's necessary to be a new creation. Si no somos nuevas criaturas, If we're not new creations, y el gran milagro de ser nuevos en Cristo Jesús and the great miracle of being new in Christ y Jesus, tener una naturaleza divina no con relación al pecado, sino con relación a la justicia y a la fe de Dios, and to have a divine nature not in relation to sin but the righteousness and justice of God, no podemos ser herederos. we cannot be heirs. Si estamos esclavos del pecado, no podemos gozar de herencia. If we are slaves of sin, we cannot enjoy the inheritance. Quien presenta el derecho de heredero es el que tiene las características y cualidades The one that presents the right of inheritance, the one that has the characteristics and del qualities Padre eterno. of the eternal Father. Como el Hijo tenía características infalibles del Padre Dios. As the Son had infallible characteristics of the Father God. Y aquí viene una verdad, Gálatas 3:29. And here comes a truth, Galatians Y si 3:29. vosotros sois de Cristo, And if you are of Christ, por eso que he tocado el tema de Abraham hace un momento, that's why I touched the topic of Abraham y a si moment ago. vosotros sois de Cristo, And if you're of Christ, ciertamente el linaje de Abraham sois. then you are Abraham's seed. Y herederos, And heirs, diga conmigo, herederos, repeat with me, and heirs, ahí dice, ahí está en pantalla, herederos, and heirs, ¿según qué? according to what? ¿Según qué? According to what? ¿Según qué? According to what? Según la promesa. According to the promise. Cuando Dios llamó a Abraham, When God called Abraham, ya Dios te estaba dando una promesa a ti y a mí mientras la manifestaba en él. God was already giving a promise to you and me while He manifested it in Him. Y él por la fe obedeció a Dios, And Him through faith obeyed God porque era primicia de lo que Dios iba a hacer en un futuro por medio de la redención de la cruz. because He was the first fruit of what God would do in a future through the redemption of the cross. Y recuerde que está conectado lo que es Jesús mismo And remember that it's connected what Jesus Himself is con el linaje de Abraham. with the lineage of Abraham. Si somos de Cristo, If we are of Christ, somos linaje de un hombre al cual Dios le dijo que daría una promesa then we're the seed of a man that God gave a promise y to. lo haría heredero. And God said that He would make him También an heir. nosotros somos herederos Then we have also según la inherited, promesa according to the promise de Dios of God, que ya figuraba en la persona de Abraham. already in the person of Abraham. Ahora, ¿estamos claros en lo que es heredero? Now we clear in what it means to be ¿Estamos to claros en be lo que es heirs? heredero? Are we clear in what it is to Entonces, be ahora heirs? miremos la palabra coheredero. Now let's look at the word Segunda de Pedro joint heirs. 1:3. Second of Peter 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida As all things that pertain to life y a la piedad and godliness son nuestras are ours por su divino poder through His divine power, mediante el conocimiento. through the knowledge. Recuerde esto. Remember this. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, All things that pertain to life and good son and nuestras. godliness are ours. ¿de quiénes son? Who do they belong to? ¿De quiénes son? Who do they belong to? Son nuestras. They're ours. Por medio de su divino poder, Through His divine power, mediante el conocimiento. through the knowledge. O sea, esto es una verdad del reino de los cielos. This is a truth of the kingdom of heaven. Para que sea una realidad en el reino de Dios, So that it can be a reality in the kingdom of God por nuestra confesión, through our confession. por nuestra confesión en la fe. Through our confession in the faith. Miremos esto. Let's look at this. Fue por esto que Pablo escribió a los romanos: For this reason, Paul wrote to the Romans, somos herederos we are heirs. y somos coherederos con Cristo. And we are joint heirs with Christ. Ellos pasaron la cruz. They passed the cross. Todos nosotros hemos creído en el Cristo que murió en la cruz. We have all believed in the Christ that died on the cross. Y juntamente con Cristo fuimos crucificados. And together with Christ we were crucified. Entonces ellos, los apóstoles, Then they, the apostles, experimentaron en carne propia el ser herederos de Dios experienced in their own flesh to be heirs of God por ser hijos
because they were sons, y experimentaron en carne propia and they experienced in their own flesh la palabra que Cristo les había enseñado, the word that Christ had taught them, volviéndose a la posición que tenían en Cristo. returning to the position that they had in Christ. Nosotros debemos de vivir en esa verdad. We must live in that truth. Somos coherederos We are joint heirs con estas verdades. with these truths. Si no creemos a estas verdades, If we do not believe or no podemos ser participantes de una coherencia juntamente con Cristo, revelada y dada por el Padre. we cannot participate of an inheritance together with Christ revealed and given by the Father. Ahora miremos esto para que entendamos de una forma objetiva. Now let's look at this so that we can understand in an objective way. Y al entender esto, And as we understand this, vamos a entender cuál es el objetivo que tenemos como coherederos espirituales. we're going to understand the objective that we have as joint heirs spiritually. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Somos herederos. What is the objective, the goal, the responsibility that we Pero have? We are como heirs. coherederos tenemos responsabilidades delante de la presencia de Dios. But as joint heirs, we have responsibilities before the presence of God. Tenemos que desarrollarnos. We need to develop. Tenemos que crecer. We need to grow. Es sacar a flote y despertar la medida de fe que está en cada uno de nosotros. To bring forth or awaken the way, the measure of faith that is in each one of us. Llamados escogidos de Dios. Who are called, chosen by Somos God. la amada de Jesucristo. We are the beloved of Jesus Christ. Somos el reflejo de Dios en la tierra. We are the reflection of God on earth. Para ser manifestado en esta tierra. To be manifested on this earth. Donde nos movemos y no solo para nuestra bendición, Where we move not only for our blessing, sino para bendición de las personas que todavía no han tenido esa experiencia que tú y yo hemos tenido en Dios. but to the blessing of those people that have not yet had the experience that you and I had in God. Entonces, si somos herederos y coherederos, So then if we are heirs and joint heirs, tenemos promesas de activación de protección en alrededor de nuestra vida. we have promises of protection around our lives. El ejército del cielo está a nuestro favor en esta hora. The army of the heavens is in our favor in this hour. Ángeles de Dios corpóreos e incorpóreos están dispuestos a ser manifestados. Angels of God in body, they are willing to be manifested. Algunas veces cuando digo eso, visibles o no visibles. Sometimes when I say this, I mean visible or not visible. Estoy hablando cuando tú veas a los ángeles y algunas veces no lo ves, pero no significa que ellos no están allí para cuidarte y protegerte en cualquier momento. I'm talking about when you see the angels and sometimes you don't see them, and that does not mean that they're not there to protect you or take care of you. Ahora mira lo que dice Hebreos 1:14. Now look at what Hebrews 1:14 says. Dice, no son todos espíritus ministradores It says not all are ministering spirits enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. sent to the service of those that are heirs of salvation. ¿Tú estás entendiendo esta verdad? Are you understanding this truth? Estamos observando todo lo que Dios sigue haciendo a favor de los que hemos heredado salvación. We're observing everything that God is doing in favor of all of us that have inherited salvation. De tal manera que Dios mueve lo que tiene que mover en la esfera celestial. In such a way that God moves whatever He needs to move in the heavenly sphere, Y enviar lo que sea necesario para aquellos que han heredado salvación. and to send whatever is necessary for those that have inherited salvation. Somos salvos en la presencia del Señor. We are saved in the presence of the Lord, Y tenemos salvación eterna. and we have eternal salvation. Pero también Dios nos corona de favores y de misericordia. But also God crowns us of favor and mercy. El ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen y les defiende. The angel of the Lord encamps around those that fear Him. Y a la and vez que defend them. tenemos salvación de eternidad, And as we have salvation of eternity, somos salvos de circunstancias adversas. we're saved from adverse circumstances, Por desconocimiento e ignorancia somos protegidos por Dios. which by lack of knowledge or ignorance, but God still protects us. Ahora mire esto, necesitamos crecer y desarrollarnos Now look at this, we need to grow and develop para entender la dimensión de la perspectiva de la herencia. to understand the dimension of the perspective of the inheritance. Porque Pablo, refiriéndose a ese principio, comienza Gálatas capítulo 4 verso 1. Because Paul, referring to that principle, he begins Galatians 4:1. Dice, entre tanto que el heredero es niño, And he says, now as long as the heir is a child, no difiere en nada del esclavo, he does not differ at all from a slave, aunque es señor de todo. even though he's a master of Es all. decir, no podemos gozar de un nivel de autoridad
which means we cannot enjoy a level of authority, teniendo una mentalidad de niño, having the mentality of a child, porque realmente tenemos que desarrollarnos en Dios. because truly we need to develop in God. A medida que tú creces, te desarrollas y maduras en plenitud de su presencia. As you grow, you mature in the fullness of His presence. Tú vas a entender el derecho legal que Dios te ha otorgado como hijo o como hija. You're going to understand the legal right that God has given you as a son or as a daughter. Y es allí donde vas a alcanzar la bendición del Todopoderoso. And it is there where you will reach the blessing of the God Almighty. Entonces, ¿por So qué then- coherederos? Why joint heirs? Otra vez ubiquémonos en el tiempo. Again, let's place ourselves in the times. En la tierra y antes de la cruz, In the earth and before the cross, todo le pertenecía al enemigo everything belonged to the y enemy. legalmente se lo había usurpado y robado del primer hombre. And legally he had taken it from the first man. Y nada era de los hijos. And nothing belonged to the sons. El humano entra al mundo siendo esclavo del pecado. The human being enters the world being a slave. Pobre, miserable, sin herencia espiritual o derecho a ninguna herencia Poor, espiritual. miserable, without the right to a spiritual inheritance. Pero gloria al Señor Jesucristo. But glory to the Lord Jesus Christ. Esta es la buena noticia en esta mañana. This is the good news this Y morning. esta es la verdad innegable de Dios en esta mañana. And this is the undeniable truth of God this Dios morning. nos ha hecho herederos y coherederos. God has made us heirs and joint heirs. Entonces, este es el orden de las cosas So then this is the order of the que things Dios nos revela. that God reveals to us. Mas lo espiritual, But the spiritual, dice, no es lo primero, it says it's not the first, sino lo animal. but the animal. Y luego lo espiritual. And later the spiritual. El primer hombre es de la tierra, lo hemos predicado en este mismo púlpito. The first man is of the earth, and we have preached this from the Pero el segundo from this hombre pulpit. que es del Señor es del cielo. But the second man, that is the Lord, he is from heaven. ¿Cuál es el terrenal? Which one is the earthly man? Tales también los terrenales. The same are the earthly men. ¿Y cuál el celestial? And according to the heavenly man, También tales también los celestiales. also the heavenly men. Entonces, en esta herencia, So in this inheritance, en este hecho y derecho de heredero y coheredero, in this right of heirs and joint heirs, somos, aleluya, llevados a lo que es lo celestial we are, hallelujah, taken to the heavenly y no lo terrenal, and not the earthly, porque contiene vida dada por Jesucristo. because it contains a life that is given by Jesus Christ. Por eso que el apóstol escribió, That's why the apostle wrote, no somos como muchos que medran falsificando la palabra. we're not as many that are falsifying the word, No, sino que con sinceridad, but with sincerity, como de parte de Dios. as from God. Y delante de Dios hablamos en Cristo. And before God we speak in Christ. Y esto es lo que realmente nosotros atestiguamos en esta mañana. And this is what we testify this morning, De una forma personal y clara. in a personal and clear manner. Con una condición, aleluya, de fe y de convicción en nuestros corazones. Hallelujah, with a condition of faith and conviction in our hearts. Nosotros entramos a este mundo después de la cruz, We entered this world after the cross, pasando por el sacrificio y reconociendo el Cordero Pascual que quita el pecado de todo el mundo. passing the sacrifice and through the lamb Y that removes all the sin from the Y cuando world. tú y yo nos rendimos a Jesucristo, And when you and I surrender to Jesus Christ, comienza a darnos forma lo celestial. it begins to give us shape, the heavenly. Ya no tenemos el diseño de lo terrenal, We no longer have the design of the earthly, sino que ahora tenemos el diseño de lo celestial but now we have the design of the heavenly por imputación y por su gracia y por su amor. by His grace, by impartition, by His grace and His Nos love. va haciendo semejante cada vez más a Él, He makes us each time more like Him, porque nos va dando las características para tener su genética espiritual because He gives us the characteristics to have His spiritual genetics, y hacernos igual a Él. and make us like Him, No solamente en características, not only in characteristics, en frutos y en obras, in fruit and works, sino también tiene que ver con realmente herencia y legado legal.
But it also has to do with inheritance and legal rights. Voy terminando diciendo esto. And I am concluding saying the following. Diga conmigo, somos herederos de todo. Repeat with me, we are heirs of everything. Dígalo fuertemente. Repeat it, we are heirs of everything. Somos herederos de todos. We are heirs of everything. Y si somos herederos de todos, And if we are heirs of everything, miremos lo que Pablo escribe en 1 de Corintios capítulo 3 verso 21 al 23. let's look at what Paul writes in 1 Corinthians 3:21 to 23. Y mire lo que dice. And look at what it says. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Therefore, let no one boast in men. Nadie se gloríe en los hombres. No one boast in men. Porque todo es vuestro. For all things are yours. Sea Pablo, Whether Paul sea Apolos, or Apollos sea or Cefas, Cephas sea el mundo, or the world sea la vida, or life sea la muerte, or death sea lo presente, or things present sea lo porvenir, or things to come, todo es vuestro. all are yours. Y vosotros de Cristo And you are Christ. y Cristo de Dios. And Christ is God's. Aleluya. Hallelujah. Con relación a Jesús, In relation to Jesus, somos herederos. we are heirs. Con relación a Dios, In relation to God, somos coherederos juntamente con Cristo. we are joint heirs together with Christ. Yo quiero que usted le adore en esta mañana, I want you to worship Him this morning, pero le adore de verdad, but truly worship Him, porque Jesús hubiera dicho, Señor, Padre, solamente yo voy a ser heredero de todo because Jesus could have said, Father, I'm only going to be the one that heirs everything, that y no quiero inherits. compartir mi herencia con nadie. And I don't want to share my inheritance with anyone. Pero Dios vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. But God came to get to find everything that had been lost Y and por to save cuanto it. todo se había perdido, And because everything had been lost, Él murió para rescatar a aquellos que creían en Él. He died to rescue those that believed in Him. Y no solo perdonar nuestros pecados en la cruz, And not only forgive our sins in the cross, no solo comprarnos a un alto precio de sacrificio, not only to purchase us in a high price of sacrifice, sino darnos el derecho de compartir juntamente con Él la herencia de su Padre en gloria. but also give us the right to share together with Him the inheritance of His Father in glory. Oramos en esta mañana para que el Espíritu de Dios, We prayed this morning so that the Spirit of God que habita en nuestro interior y en nuestro ser por completo, that dwells in our inside and in our being completely nos ayude a vivir como es digno de un buen heredero de las cosas eternas. helps us to live as a worthy heir of the eternal things. Y nos ayude a ser agradecidos como buenos coherederos, aleluya, juntamente con Cristo delante de Dios. And helps us to be grateful before God as joint heirs with Christ. Confesando siempre lo que es mejor, Confessing always what is best. entendiendo que el que obra en nosotros, Understanding that He who works in us, el que se manifiesta en nosotros, He who manifests in us, es Dios y su presencia misma. is God and His own presence. Cuando nosotros entendemos el valor de la herencia, When we understand the value of the inheritance, entendemos la importancia de todo lo que Dios hizo a nuestro favor, we understand the importance of everything that God did in our favor, sin dificultad alguna, without any difficulty, sin ninguna duda en nuestro interior, without any doubt in our inside, sin lugar a duda en nada, without any doubt. or seremos fearful capaces de doubt, decir, ya no vivo yo, we would be able to say, I no longer ya live. no vivo yo, I no longer live. ya no vivo yo. I no longer live. Aleluya, más Cristo vive en mí. But Christ lives in me. No podemos decir eso a menos que tengamos esta experiencia. We cannot say that unless Usted we puede have decir en esta experience. mañana, ya no vivo yo. Can you say this morning, I no longer live? No vivo yo porque Él hizo todo a favor de mí. I no longer live because He did everything in favor. Y entonces in my como un favor. sello y un broche de oro de victoria y de verdad innegable, So then as a seal, a golden seal of undeniable truth, no os conforméis a este siglo. do not be conformed to this time, to this world, Antes transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind. para que, iglesia, comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, That church you may prove what is the good will of God, agradable acceptable y perfecta, and perfect. porque en Él vivimos, Because in Him we live, en Él nos movemos, in Him we move, en Él vivimos, in Him we live, en Él nos movemos, in Him we move, porque linaje suyo somos, because we are His seed, llamados called oveja de su prado. sheep of His Ponte de flock. pie, Stand on your ponte de feet. pie. Linaje somos, We're His seed. ya no esclavo del pecado, We're no longer slaves of sin, sino heredero de justicia,
but heirs of righteousness y heredero de eternidad. and heirs of eternity. Padre, yo te Father, doy gracias. I give you thanks Yo te doy gracias en I give esta you thanks hora in this hour por darnos el privilegio for giving us the privilege de ser tus hijos. to be your sons and daughters. No solamente entender que somos hijos, Not only to understand that we're sons and daughters, sino que tenemos el derecho legal but that we have the legal right, juntamente con Jesús, together with Jesus, herederos en Él heirs in Him, y coherederos juntamente con Él ante el Padre. and joint heirs together with Him before the Father. Señor, ayúdanos a discernir Lord, help us to discern la importancia de esta verdad gloriosa, the importance of this glorious a truth, ser agradecidos, to be thankful, a ser testigo de tu gracia, to be witnesses of your grace, amarte de una manera más que especial. to love you in a way that is more than special. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo te alabo, Señor. I praise you, Te Lord. glorifico en esta mañana, I glorify you this morning. porque tú eres Dios de ternura, de compasión y de misericordia. That you're God of mercy and compassion. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mantenga sus ojos cerrados, por favor. Keep your eyes closed, please. Mantenga sus ojos cerrados. Keep your eyes closed. Allí donde está, There where you are. yo sé que el Señor le está hablando I know that the Lord is speaking to you. y quiero hacer un llamado porque es importante, siempre lo hago. And I want to make a calling because it's Si important. usted and I está aquí always en do so. esta hora, en este lugar, If you're here in this hour, in this place, y usted nunca ha tenido una verdadera experiencia con Jesús, and you never had a real experience with Jesus. nunca le ha reconocido ni le ha aceptado como su personal Salvador, You never recognized or accepted Him as your personal Savior. pero en esta mañana usted decide venir a Jesús. But this morning you decide to come to Jesus. Recuerda, si usted no es hijo o hija de Dios, Remember, if you're not a son or daughter of God, no tiene derecho absolutamente nada. you don't have the right to anything. Pero Jesús pagó el precio But Jesus paid the price que jamás tú hubieras podido pagar. that you would have never been able to pay. Pagó el precio He paid the price que tú jamás hubieras sido. that it would have been impossible for you to pay. Él lo hizo por ti, He did it for you para darte una vida nueva, to give you a new life, para liberarte de la sentencia de la muerte y del pecado. to set you free from the sentence of ¿Te death. and atreverías en sin. esta mañana Do you dare this morning a decirle, Señor, yo te necesito? to say, Lord, I need you. Yo necesito de ti, Señor. I need you, Lord. Yo me arrepiento de todo mi corazón. I repent with all my heart. Perdona, Señor, mis errores, mis equivocaciones. Forgive, Lord, my mistakes, my wrongdoings. Perdóname por la forma en que he vivido fuera de tu voluntad. Forgive me for the way that I lived outside of Si your will. si estuvieras allí en ese lugar If you're there in this y place, te hallares en esta condición, and you're in this condition, hoy es un día de un milagro para ti. today is a day of a miracle Hoy for you. el Señor extiende su mano The Lord extends His hand y te sana por completo. and heals you ¿Te completely. atreverías en esta mañana Do you dare this a morning levantar tu mano y decir, yo necesito de Jesús? to raise your hand and say, I need Yo Jesus. necesito de Él. I need Him. Yo quiero acudir a su presencia. I want to go to His presence. Yo me arrepiento de todo mi corazón I repent with all my heart por haber vivido una vida lejos de Él, de su amor y de su for presencia. having lived a life far away from Him, from His love and His presence. Y arrepentido vengo ante su presencia, And with repentment I come before His suplicando presence, su gracia, su perdón y su misericordia. pleading for His grace, forgiveness, and Oh, mercy. aleluya. El altar está abierto. The altar is open. Si hubiera alguna vida, no tenga temor de venir adelante. If there is a life, do not be afraid to come to the front. Pero en segundo lugar, quiero hacer un llamado And in the second place, I want to make a calling para todo hermano o hermana en la fe. to every brother and sister in the faith. Aquellos que ya han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Those that already recognize Jesus as their Lord and Pero es Savior. probable que estés batallando con la duda, But you're probably battling with doubt, con el desánimo, el desaliento, with discouragement, la debilidad física o espiritual. with physical or spiritual weakness. Este es un momento para que reflexiones en tu nivel de fe.
This is a moment to reflect on your y level le diga, of faith. Señor, perdóname por fallarte. And say, Lord, forgive me for O failing perdóname, you. Señor, por no vivir a la altura de lo que tú has manifestado a favor de mi propia vida. Or forgive me for not having lived to the height of what you manifested in my life. No tengas temor. Do not be afraid. Allí donde estás, There where you are, dile, Señor, yo te necesito. say, Lord, I need you. Que bendiga a este joven que está delante. God bless this youth that is here. Si tú estás siendo ministrado o ministrada por el Señor, If you're being ministered by the Lord, no tengas temor de venir adelante do not be afraid to come to the y front decirle, Señor, and say, Lord, ayúdame a entender esta verdad, help me to understand this truth. comprender que tú me has hecho heredero y coheredero, To understand that you have made me an me heir has of dado your heir. derecho legal That you have given me legal right para hacerme heredero de todas las cosas to be an heir of all things y ayudarme a vivir una vida de victoria y no de fracaso. and to help me live a life of victory and Oh, not failure. aleluya, aleluya. Hallelujah. Yo creo que todos deberíamos de realmente de hacer que esta palabra I believe that all of us, we need to make this word se nos haga rema en nuestro interior. become rema in our being, in our inside. Levanta tus manos. Lift up your hands. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. We worship you, Lord. Dele gracias al Señor. Give thanks to the Lord. Dale gloria a Él. Give glory to Him. Dale alabanza a Él. We praise Him. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Adórale. Este es el pacto. Sí, Señor. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en Sí, mí, Señor, aleluya. Jesús. Sus manos se levantan. Este Your es hands el are lifted up. pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Adórale, adórale. Este es el Worship Him. pacto. Díselo a Él de todo Tell corazón. Him. Padre, en el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos salud, declaramos fuerza, declaramos, Señor, el poder de tu presencia, la unción de tu gloria, el toque de tu espíritu, la gloria de tu nombre, Señor. Fuego, presencia, gloria, autoridad. Oh, aleluya. Oh, rabacato, roboshe, de rebeque, de ramama, mama, 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 mama. Es el Y rabato, pacto. tu gloria, tu gracia, Señor. Jesús, Señor. este es el pacto. Yo en ti. Señor, recibimos tu palabra Lord, we receive your word y declaramos que tu palabra se hace vida en nosotros. and we declare that your word becomes life in us. La declaramos y la confesamos en el nombre de Jesús. We declare and confess it in the name of Jesus. Prepara nuestros corazones Prepare our hearts en actitudes correctas in the correct attitudes y renueva nuestra mente en el conocimiento de esta verdad revelada, and renew our mind in the knowledge of this revealed truth para que podamos entender el propósito, diseño por la cual hemos sido llamados. so that we can understand the purpose and design for which we were called. Gracias, Señor, en esta mañana. Thank you, Lord, this morning. Prepáranos en actitud de gozo y alegría, Prepare us with an attitude of joy and gladness para que en esta noche podamos estar nuevamente delante de tu so presencia. that tonight we can be before your presence Señor, again. te honramos y te adoramos, Lord, we honor and worship you porque tú eres el Dios todopoderoso, because you are the God Almighty, que por medio de Jesucristo that through Jesus Christ nos hiciste participante de una herencia tan made us grande. heirs of the inheritance. Te ruego, Dios, que tú nos guardes de regreso a nuestros hogares, I ask you, Lord, that you keep us as we return to our homes.
homes, a nuestras casas, to our houses, que tú nos protejas en el resto de este día. that you protect us the rest of this day. Por amor de tu nombre, cúbrenos con tu gloria y presencia. For the love of your name, cover us in your glory Y and llévanos presence, bajo la cubierta de tu bendición. and take us under the covering of your blessings. Sea tu rostro el que alumbre nuestra vida. Let your face be the one that shines in our Escudo y lives. adarga es tu verdad. A shield is your truth. Porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días Because the goodness and mercy will follow us de every day. nuestros días. Will follow us Y every en la day casa del of our Señor days. moraremos para siempre. And in the house of the Lord we Te will damos dwell gracias, forever. Señor. We give you thanks, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén.